Desde la opción presupuesto del menú principal tenemos fórmula polinómica. En este caso tenemos dos secciones de obra, una señalización y oficina de control. Ingresando a señalización tenemos la conformación de los índices unificados de acuerdo al consolidado de recursos de la obra. Básicamente, para conformar una fórmula polinómica hay que descartar índices y conformar monomios. Descartamos por ejemplo madera terciaria de carpintería y le pasamos este índice a la madera de encofrado con descartar. La herramienta manual la podemos pasar a maquinaria equipo importado. El flete terrestre, que es para la movilización y desmovilización de equipos, a maquinaria de equipo importado. La plancha de acero podemos pasarlo al poste de fierro. El perfil liviano también a poste de fierro. La pintura de látex también a los postes. El dólar más inflación podemos pasarlo a gastos generales y utilidad. Y después podemos formar un monomio, quizá de madera con el poste de fierro, y el acero, es decir, un monomio. En este caso este monomio está conformado por tres índices. Vamos a ver, colocar nada más el índice P de poste y tenemos cuatro monomios. Primero, mano de obra; el segundo, monomio conformado por acero, poste y madera; el tercer monomio, gastos generales y utilidad; y el cuarto monomio, E de equipos. Esta es la forma como se conforma la fórmula polinómica. Cuando estamos en el proceso de valorización, aquí tenemos que calcular la fórmula polinómica. Por ejemplo, para el mes de agosto, para la sección de señalización, tenemos acá fórmula polinómica. ¿Cómo se conforma la fórmula polinómica? Básicamente, con nuevo, nosotros agregamos un índice unificado y ya de esta forma hemos agregado todos estos índices unificados. Colocamos los coeficientes de incidencia y colocamos la incidencia de cada índice en función al coeficiente y hemos armado la fórmula polinómica. Acá verifica que la suma sea 100 y aquí verifica que los coeficientes den 1. Esta es la composición de la fórmula. Salimos para calcular la fórmula, el cálculo del índice. Y estos son los índices del presupuesto base y aquí son los índices del mes a valorizar. Salimos y el sistema nos calcula el K de la fórmula polinómica, o el K. Y tenemos los índices